La crisis de contaminación, pérdida de biodiversidad y climáticas están acelerando. De la mano del aceleramiento sostenido también del calentamiento global. Muchos de los parámetros que la ciencia tiene para ir viendo a la velocidad que esta tremenda emergencia avanza, se están ya alcanzando, incluso con fechas muy anteriores a las que estaban presupuestadas. Queremos conversar de eso no para alarmar, sino que para que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo y las consecuencias que estos efectos tendrán en un futuro. Por eso estamos aquí en Cambio de Grado, en Megatiempo, con Francisco Mesa, docente de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Sí, queremos bajar este tema. Se habla mucho de calentamiento global, cambio climático, y se ha hablado tanto, creo yo, sin darle un contexto, darle un sustento, darle una sustancia, que ya la gente lo toma como casi una muletilla más en los medios de comunicación. Entonces, por eso es importante tener a profesionales como usted que nos bajen este tema y que nos adviertan de lo que en nuestras vidas implica el seguir a este ritmo. Si hablamos un poquito y dándole contexto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calentamiento global y cambio climático? Claro. Mira, yo creo que la responsabilidad es mutua, ¿eh? No solamente de las comunicaciones, sino también del mundo científico, de no ser claro, de no ser a veces lo suficientemente enfático en esta crisis, muchas veces porque claro, hay elementos de incertidumbre, entonces uno se cuida mucho, pero la gente se confunde al final de cuentas. Entonces, tratando de ser muy claro, tenemos una situación en que el planeta funciona en una condición natural, con una cierta cantidad de gases en la atmósfera, y hemos estado en los últimos 200 años sobrepasando los límites tolerables, y eso tiene consecuencias. Primero, la primera manifestación es que la temperatura de todo el planeta aumenta en distintas magnitudes, pero todo el planeta experimenta lo mismo. Entonces, primero se acuñó este concepto de calentamiento global, porque era consistente con esto de que teníamos 3 grados acá, 2 grados acá de incremento. Claro. Después, con más investigaciones, si nos metemos en el tema de las precipitaciones, ya no era un solo régimen, no era que lloviese más en todos lados o que al revés fuese más seco en todas partes, no había un solo patrón, sino que teníamos lugares que se hacían más lluviosos, donde era riesgo de sequía, lugares como Chile Central y Centro Sur que se hacen más secos. Entonces el concepto más apropiado es el de cambio de clima, cambio climático. Y ese yo creo que ha sido el tema más persistente en el tiempo. Posteriormente empezamos a hablar de, oye, ¿cuáles son las perillas, los mecanismos por los cuales el cambio de clima se manifiesta? Y identificamos, mira, la emisión de gases de esta naturaleza, efecto invernadero, la deforestación. Entonces empezamos a tratar de acuñar cuáles serían los conceptos que nos permitieran a los tomadores de decisiones y a la población entender de mejor manera cómo el hombre influye en el planeta, y ese es el tipo de cosas que estamos monitoreando. Sí, y han salido diversos estudios y cada día con mayor frecuencia y con mayores argumentos con respecto a ciertos puntos de inflexión a los cuales no debíamos llegar o debíamos llegar en otras circunstancias, o si llegábamos era a mediano, largo plazo, pero lo estamos viendo ahora. Si pudiésemos hablar de esos puntos de inflexión que nos están dando la señal que vamos por el camino equivocado. Yo no los conozco todos en detalle, pero voy a dar algunos ejemplos. Claro. Y también, de nuevo, tratar de explicar algunas cosas. El sistema planeta Tierra se asemeja a un ser vivo y tiene formas de restablecer el equilibrio, pero a uno si se le pasa un cierto nivel de cierto parámetro, ya no vuelve tan rápido a las condiciones de equilibrio o salta. Y eso es lo que llamamos estos puntos de quiebre o los tipping points, que son súper críticos y que teníamos
que tener especial cuidado, ojalá de no sobrepasarlo, o si esto ocurría, que ocurriese ojalá en el mayor largo plazo posible. Todo esto se ha adelantado. Entonces, ¿qué naturaleza tienen estos? Son puntos, sistemas, elementos que tienen mecanismos de retroalimentación y que incrementan el cambio climático. Por ejemplo, sabemos que hay una zona fría, que le llamamos el permafrost. El suelo durante gran parte del año, sino todo el año, permanece congelado, en que sabemos que tiene acumulado en su interior una cantidad muy importante de carbono. Carbono igual que el que emites tú en automóvil, el mismo que se genera en las termoeléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aumenta la temperatura, este suelo comienza a derretirse. Claro. Cuando comienza a derretirse, se oxigena y salen como emisiones de este gas que estaba acumulado, que permanentemente debió haber estado secuestrado y no disponible en la atmósfera. Claro. Entonces, aumenta hacia la atmósfera y esto tiene como consecuencia que aumenta más la temperatura, entonces el permafrost se derrite más y tenemos una situación que se retroalimenta a sí misma, entonces muy peligrosa porque nos permite anticipar que como que se salen de curso estas cosas. Lo mismo ocurre con las capas de hielo, con las nubes, etcétera. Hay un montón, la misma deforestación. Hay varios de estos puntos en que decimos, estos son los de especial cuidado, que no debiéramos sobrepasar y que, por desgracia, estamos viendo que a la tasa que vamos, se van a cumplir muy, muy pronto. Adelante. No. Es esa la preocupación. Porque es un cambio tan rápido o más rápido de lo que debiese y mucho más rápido que la capacidad de adaptación tampoco alcanza. Entonces, porque mucha gente cuando uno habla del cambio climático argumenta, bueno, en 4.600 millones de años el planeta siempre ha cambiado el clima, digamos. Yo creo que nadie lo niega. El tema es el ritmo de aceleramiento de este cambio, producto de la emisión de gases de efecto invernadero y la poca capacidad que tenemos para adaptarnos a un ritmo tan vertiginoso, ¿no? Eso es lo más sorprendente, sin duda. Tú dices bien, el clima del planeta en escalas geológicas, muchos cientos, miles de años, experimenta fluctuaciones, pero como nunca antes estamos en un periodo de aceleración dentro de lo que podemos documentar, que realmente sorprende. O sea, yo llevo más de 20 años trabajando en este tema y al comienzo de esta aventura, en el fondo, de este emprendimiento en la ciencia, hablábamos, sí, mira, puede llegar a 2, 4 grados, y ya el 2015 estábamos admitiendo de que traspasar 1,5 grados ya no era así como probable, sino que era el escenario quizá más probable todavía. Incluso hubo un reporte en Naciones Unidas donde comparaba este calentamiento de 1,5 grados con todas sus consecuencias de cambio en el clima. Decía, estas son las consecuencias que tiene. Pero la alternativa es que vamos por un carril hacia 2, 2,5 o 4 grados. Por lo menos limitémoslo a esto. Y últimamente nos están diciendo, ¿sabes qué? Está siendo difícil desviarse de 2,5 grados. En materia de 10 años. Es sorprendente desde una perspectiva, si tú quieres, de curiosidad científica, pero por supuesto no es alentador desde una perspectiva del futuro del planeta. De hecho, ya llevamos más de 12 meses consecutivos, un año calendario, con una temperatura promedio del aire sobre el 1,5. Claro. Ya estamos en eso. Y los récords ya no nos sorprenden. No nos sorprenden. Entonces decimos, mira, este es el julio más cálido. Sí, y hay como una suerte de anestesia que viene por el hecho de ir observando con tanta frecuencia algo que usualmente no era frecuente, que nuestra generación
empieza a admitir estos cambios. Ujú. Pero basta que miren 25, 30 años. Es el curso de una generación, es una conversación con un padre o un abuelo, y te das cuenta de la manera en que se han experimentado cambios en el escenario donde tú vives. Es muy sorprendente. Estamos hablando con Francisco Mesa, él es docente de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica. Y claro, cuando usted habla del 1,5, del 2,5, es la temperatura promedio del aire del planeta comparada con la temperatura pre-revolución industrial. Y alguien dirá, bueno, pero 1 grado, le ponen color con 1 grado. Y la respuesta más fácil que surge es decirle, bueno, usted si tiene 37 grados de temperatura y va a pasar a 39, ¿cómo se siente? Horrible. Entonces, para el planeta, llevándolo a otra escala, por supuesto, pero es para hacer entender a la gente que esa pequeña diferencia tiene consecuencias enormes. Enorme. Quizá donde más lo vamos a ver no es en las condiciones promedio. O sea, 1 grado más efectivamente en lo que es a lo mejor el diario vivir de las personas puede ser algo que sea imperceptible. Uh-huh. La vegetación, 1 grado más, puede ser. El escurrimiento de los ríos eventualmente, claro, cambiará un poquito, pero puede ser. Pero este grado más empuja hacia la derecha toda la, esto es muy técnico, muy estadístico si tú Uh-huh. quieres, toda la distribución de probabilidades. Y Claro. lo que ocurre es que los eventos que eran infrecuentes dejan de ser tan infrecuentes. Incendios forestales, aluviones, huracanes, tornados, trombas marinas que nosotros tenemos en Chile, que se han documentado, pero que ocurrían 1 en 40 años, a lo mejor van a ser mucho más frecuentes. Entonces, vamos a ver que esto viene aparejado de desastres naturales, ¿verdad? Entonces vamos a ver más de estos eventos que nos llaman la atención porque tienen impactos socioeconómicos súper importantes, sociales y ecológicos, pero muy importantes. Saliendo un poquito del análisis más científico, a mí me llamó la atención mucho, por ejemplo, lo que pasó con el huracán Milton, que hace un tiempo azotó la península de Florida en los Estados Unidos y que fue espeluznante desde el punto de vista climatológico al fortalecerse un temporal, una tormenta tropical, en 12 horas y ser un huracán categoría 5. Entonces, toda la ciencia, los meteorólogos, los medios de comunicación pusieron el grito en el cielo, con razón, creo yo. Y la gente también generó expectación en Chile, en todo el mundo. Y después al ver la cifra de fallecidos, miren, 12 personas fallecieron. Y como mucha gente dijo, oye, le pusieron color, murieron 12 personas. Y yo digo, ¿dónde está la inhumanidad o dónde nos está llevando al que no nos sorprenda? Primero, que hayan fallecido más de una decena o docena de personas. Y lo otro también hay que ver cómo actuaron los gringos, donde salió toda la autoridad a decir, oiga, si usted no sale de la zona donde le estamos diciendo se va a morir. Entonces también la comunicación de riesgo fue efectiva. Pero lo llevo como ejemplo a que, lo que decía usted, estamos perdiendo la capacidad de asombro a tal razón que si no es una mega destrucción social, como ya. Entonces nos estamos malamente acostumbrando a ese tipo de situaciones. Y lo otro, lo digo también, le entrego al tiro la palabra, usted es el invitado, pero con lo que nos ocurrió con la pandemia. Yo en lo personal dije, aquí vamos a aprender la lección, que la normalidad nos está, que se creyera la normalidad, nos está llevando para este camino y finalmente volvimos a lo mismo de antes. Son al menos 2 puntos que a mí me han llevado mucho a la reflexión respecto a cómo los seres humanos estamos reaccionando ante este tipo de situaciones. Y eso puede explicar también lo que está ocurriendo con este calentamiento que sigue, que no, lo miramos pasar y nos vamos acostumbrando, ¿no? Sí, mira, yo tiendo a compartir esa sensación como, si tú quieres, de alivio. Es decir, este es un huracán de categoría. Recordemos que mientras mayor el número, mayor energía tiene, entonces puede ser mucho más devastador y que, claro, la expectativa es que sean cientos, miles de personas y se reduce solo a un número de docenas. Ya, perfecto. Eso, en términos abstractos, es que bueno,
Pero Claro. obviamente cada una de esas personas, cada una de esas familias es una pérdida y es una cosa absolutamente lamentable. Um, yo creo que es un buen indicador también de que en ciertas circunstancias, solo ciertas circunstancias, nosotros tenemos alguna capacidad de actuar con parámetros que están al alcance de la mano. Entonces, la amenaza climática, cuando se desata este huracán, tú tienes realmente poquísimo que hacer, salvo emitir lo que hacen meteorólogos, oceanógrafos, climatólogos, una alerta. Decir, mira, estos son, a esto puede llegar, las localidades sobre las cuales puede impactar con un cierto grado de probabilidad, y después tú dices, bueno, ¿cómo actuamos? Y aquí lo que fundamentalmente se hizo es, desde el punto de vista de vidas humanas, reducir la exposición, tratar de sacar este tipo de personas que estaban en condiciones de ser afectados del huracán, buena o malamente, con más o menos pánico, pero parece que se movilizaron muy bien. Y después vienen otras cosas de invertir en una infraestructura que sea capaz de soportar este tipo de cosas, entonces reducir la vulnerabilidad, y eso es un poquito más en el largo plazo, si tú quieres. Entonces, eso es un buen ejemplo de cosas que podemos hacer, también trasladándolas al cambio climático en distintos parámetros, ¿no? Saber que las sequías, para nosotros, ¿sí? no vamos a tener... Es muy difícil que tengamos eventos así de carácter marino que impacten muy fuerte, pero sí es mucho más frecuente que tengamos sequías como la que tenemos ahora de 10, 12 años de longitud. Entonces, ese tipo de preparación, ese tipo de reducción de la exposición, inversiones en infraestructura que te hagan menos vulnerable es crítico, porque sabemos qué es lo que va a pasar. Y yo comparto, quizás, la experiencia de la pandemia, una experiencia de que lo normal es muy voluble. Ya es una cosa que nos desafía permanentemente. ¿Qué es lo normal? Entonces, utilizar la información científica. Darle crédito a los científicos. Hay un montón de personas que... yo al comienzo del programa te decía, es culpa nuestra, sí. Pero también hay un montón de personas que de mala fe dudan de la experiencia de quienes dedicamos el tiempo a resolver preguntas y tenemos otras interrogantes, no podemos hacerlo mejor, pero dentro de lo mejor que podemos hacer ofrecemos nuestra ciencia y estamos diciendo, oye, el cambio climático es real, no es un invento. Los parámetros que son como el hemograma del planeta Tierra, así como los hematocritos, qué sé yo, todos los exámenes el que nos hace el sangre, doctor completo. No, exactamente, el que te hace mover la cabeza, sí, eso están yendo por la dirección incorrecta. Esto tiene consecuencias, o sea, no solamente está ocurriendo, no solamente estas son las responsabilidades, sino que también, bueno o malamente, anticipamos qué es lo que puede pasar. Y estamos diciendo, nos puede ir no solo mal, muy mal, donde no solamente los afectados van a ser, en términos generales, el ser humano, sino que en términos particulares, las personas que son más desprivilegiadas. Eso justo, no solamente van a ser afectados el ser humano, sino que otras especies. ¿Contribuye eso a que tengamos un planeta sano, robusto, resiliente, floreciente, hermoso? No. Entonces, tomemos acciones. Aquí hay un tema de urgencia de acción muy grande. Sí, los científicos han puesto sobre la mesa evidencia contundente y ha sido admirable la tenacidad con que a los tomadores de decisiones, no solo a la ciudadanía, le han puesto ahí delante de la mesa. ¿Llegó el momento de levantar la voz también de parte de los científicos? De todos. Yo creo que ¿cierto? esto no es solamente una tarea científica, es una tarea de la comunidad, de las organizaciones sociales. También yo invito a que todas las decisiones, ojalá, o todas las formas de comunicación estén avaladas en la ciencia para que sea un camino fértil y que no responda a agendas muy particulares. Más coraje desde las autoridades, mayor capacidad de comprometerse. Horizontes al 2050 se nos están quedando de alguna manera desfasados de cuándo van a ocurrir los cambios. Chile tiene una estrategia de acción climática que es muy bonita, muy razonable, tiene una meta de carbono neutralidad,
por ahí, por estos años, debiéramos desviar la trayectoria de emisiones para empezar a bajarla y llegar al 2050 balanceado. ¿Ah? Nos está diciendo, a lo mejor tenemos que hacer más, y Chile es un pequeño país, Claro. que, ojo, aquí no hay espacio para que ningún país diga no voy a hacer nada. Ese es un cinismo que tendríamos que combatir. Todos tenemos que hacer, proporcional a nuestras capacidades económicas, pero por sobre todo, todos tenemos que hacer en el corto plazo. Cuando se habla que ya estamos un año con 1,5 grados sobre la era preindustrial, y usted habla de proyecciones de algunos modelos a 2,5, 3, 4 grados más de aquí a fines de siglo. En la práctica, ¿de qué seríamos testigos? Dentro de lo que podemos anticipar, porque también ahí hay cosas que no sabemos exactamente qué va a pasar, pero en nuestro paisaje natural va a cambiar sustancialmente. Si tú tienes déjame hablar de un Chile central, más o menos entre La Serena y qué sé yo, la región de Ñuble, para que nos ubiquemos. Es un Mediterráneo que tiene una cierta característica, con lluvias concentradas en el periodo de invierno, con temperaturas también oscilantes entre invierno y verano. Y tú lo primero que vas a ver, por supuesto, es una reducción del monto de la precipitación y una concentración tal que los periodos de aridez van a ser un poco más grandes. O sea, esto de que abril ya no llueve, ya abril y mayo no va a llover, comillas, digamos, sí, ¿no? claro, en el sentido que puede pasar, pero en general, claro. Y a lo mejor septiembre tampoco, entonces empieza a ser súper ajustado en el agua que caiga entre junio, julio y agosto, con menos precipitaciones. Toda la vegetación va a cambiar. Porque no es exactamente la misma. Claro. Puede que no cambien 5 años, puede que no cambien 10 años, pero en 20, 25 años va a haber especies un poquito más resistentes, probablemente mucho más vegetación arbustiva, menos árboles, y eso es una pérdida importante. Y se van a generar todo tipo de cambios en los ecosistemas urbanos, ¿eh? Las famosas islas de calor, olas de calor urbanas. Claro, el pavimento te ayuda, pero además va a tener un ambiente que va a tener 37, 38 grados, que al interior de la ciudad va a ser poco agradable. Entonces va a haber situaciones bien de poco confort en ese sentido. Claro, y estamos hablando de la zona central de Chile, en donde habita, ¿qué? Por supuesto. El 80% de la población. Y una buena parte de la actividad económica también. Sí, pues. ¿No es cierto? Que depende de hidrología, de una cierta característica, de una agricultura, una cierta característica. Entonces, claro, la parte forestal también. Entonces, tú tienes efectivamente impactos, de nuevo, sociales, ecológicos, económicos. Y es una combinación que no nos deja un buen pie. Claro, porque uno dice, bueno, no sé, me compré una parcelita y ahí yo veo que tiene agua y yo me aseguro con el agua. Pero también hay que ver el contexto, o sea, uno tiene que alimentarse, tiene que criar a sus hijos, en fin, y todo el resto del entorno, por muy bien que uno se aísle un poquitito, también se va a ver afectado desde el alza de precio, por ejemplo, productos de lo complicado que va a ser cultivar la tierra, por ejemplo. Sí, y ahí incluso la respuesta de qué es lo que va a pasar es media complicada. Sí. Porque tampoco tú puedes decir yo todo lo sustituyo por importaciones, ¿verdad? Todo lo que no deje de consumir no es tan claro. No, y vamos todos en el mismo buque, en el mismo planeta, digamos. Vamos todos en el mismo buque. Claro. ¿Y qué va a pasar con zonas, por ejemplo, áridas, como pienso en el interior de la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, en donde la escasez hídrica... Yo creo que es muy dramático. Es muy dramático. Sí. Porque ya está experimentando una situación, particularmente la región de Coquimbo, los últimos años, ha sido donde yo creo más ha golpeado la sequía, en el sentido que han tenido precipitaciones por mucho tiempo muy por debajo de lo normal. El nivel de los embalses, incluso en años, comillas, más lluviosos, en lo que hemos declarado como este año. Claro. Que pareciera ser como que, qué bueno, es un alivio. Pero la verdad es que la región de Coquimbo no experimentó grandes lluvias.
Y si tú ves Pucaro, qué sé yo, el embalse de La Paloma, no están en condiciones muy favorables como para afrontar la sequía. Entonces, esta es una región, la región de Valparaíso sigue inmediatamente después, ¿ah? Viene segundo por naturaleza, es bastante... es un poco mejor en el sentido de la pluviometría, pero hay lugares hacia la costa que son efectivamente más bien semiáridas que mediterráneas. Entonces, sí, es una situación muy compleja. Muy compleja. Y Santiago en particular, se habla mucho de desalar agua, traer para la capital, porque claro, la segunda parte del invierno 2023 fue generosa, la primera parte del invierno 2024 también, y por eso nos estamos salvando para este verano 2024-2025. Pero la tendencia, que es lo que decía usted, indica que cada vez vamos a tener menos precipitaciones, sigue aumentando la demanda, sigue creciendo la ciudad. ¿Cómo ve desde el punto de vista hídrico la situación de Santiago? A ver, yo veo que la provisión de agua en la ciudad de Santiago es bastante más resiliente de lo que uno hubiese anticipado. O sea, porque hemos tenido años muy complicados en general, todavía hemos continuado con suministro. Es un tema de gestión, un tema de derechos de aprovechamiento, que lo sitúa en una situación un poquito menos vulnerable. Pero vamos a tocar fondo. O sea, en algún momento, si esto continúa, uno no puede decir estoy a salvo, sino que me demoro un pelito más. Cuando nos queden algunos... Claro. El refrigerador que tenemos aquí nos salva por los glaciares. Bueno, este año yo creo que es una situación correcta, digamos, tranquilizadora. Y es interesante lo que tú planteas, desalinización, etcétera, todos relacionados con aumentar oferta, pero hay un montón que hacer con disminuir demanda. Y eso también es un trabajo de gestión súper importante en el consumo de parques, en el consumo poblacional, ¿verdad? Hay un montón en infraestructura, desde lo más pequeño hasta lo más grande, que nos permita ahorrar agua. Tenemos situaciones de fugas de agua en nuestros sistemas de cañería que pueden ser muy antiguos, entonces que al final uno dice, oye, mira, sé que sale más caro, pero en realidad estamos haciendo una aritmética que no es correcta, porque sale más caro, pero cuando el agua es realmente escasa, sí se justifica que miremos a esta... ¿Y la reutilización también? La reutilización es un camino para ciertos propósitos. Pero, claro, tenemos experiencias que están indicando que es interesante, pequeños parques, qué sé yo, algunas situaciones relacionadas con el riego también. Bien. Hay caminos que recorrer en ese sentido. El tema es que hay que apurar el tranco, porque el cambio que estamos viviendo, no solamente en el ámbito climático, sino que también de pérdida de biodiversidad y contaminación, es una mesa de tres patas esta, nos está pidiendo eso. Rapidez en la toma de decisiones y en la concreción de medidas para adaptarnos a un escenario que no se prevé muy alentador. Francisco Mesa, docente de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica, muchas gracias por venir a conversar con nosotros acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Lo esperamos ver de nuevo, ¿no? Yep. Sí, porque este tema da para largo y nos va a mantener ocupados el resto de nuestras vidas. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Les recordamos, a través de MegaGo, la señal de Megatiempo, megatiempo.cl, y por supuesto suscríbanse a nuestro canal en YouTube Megatiempo, búsquenlo, se suscriben y tendrán las entrevistas, los comentarios, los pronósticos del tiempo también a mano a través de esta plataforma. Gracias por estar con nosotros y será hasta cualquier momento.